La última vez que la humanidad estuvo a punto de extinguirse no fue por una guerra nuclear, ni por una invasión alienígena, ni siquiera por una pandemia mundial. Fue por algo mucho más aterrador, mucho más sutil, que se infiltró en sus corazones y mentes sin que nadie pudiera verlo venir. Todo comenzó con una sombra en el horizonte. A medida que el sol se ocultaba sobre la ciudad, las calles se vaciaban. Era como si la gente hubiese olvidado cómo reír, cómo convivir en paz, cómo amar. Las ciudades se tornaban grises y vacías, como si todo lo que alguna vez había sido vibrante se hubiera desvanecido en un parpadeo. No fue un cataclismo repentino, ni una serie de explosiones globales que destrozaron el planeta. No hubo señales visibles, ni meteoritos, ni terremotos masivos. Fue algo mucho más insidioso, algo que creció en la oscuridad, alimentado por el miedo y la desesperación. El apocalipsis comenzó como un susurro, una vibración en el aire que nadie pudo identificar, pero que todos pudieron sentir. Primero fueron los sueños. Personas de diferentes partes del mundo comenzaron a tener pesadillas extrañas, todas con un patrón común. Seres sombríos, ojos vacíos y oscuros, gritos ahogados en la oscuridad. En esos sueños la gente veía a sus seres queridos, pero sus rostros estaban distorsionados. Sus voces retumbaban de una forma inquietante, como si no pertenecieran a este mundo. Se hizo un llamado de alerta internacional. Expertos de todo tipo, desde científicos hasta filósofos, trataban de explicar lo inexplicable. Algunos hablaban de un fenómeno natural, otros de un virus mental, algo que estaba afectando a la psique humana. Sin embargo, a medida que los días pasaban, el terror se intensificaba. A medida que las pesadillas se extendían como una plaga, la realidad comenzó a desmoronarse. La gente dejó de confiar en lo que veía, en lo que oía. Los medios de comunicación, que antes eran la columna vertebral de la información, comenzaron a emitir noticias extrañas, incoherentes. Un periodista informaba de fenómenos inexplicables, luces extrañas en el cielo, ruidos subterráneos que provenían de las profundidades de la tierra, ciudades enteras que desaparecían de repente. En la víspera de lo que los científicos habían comenzado a llamar la Gran Oscuridad, las ciudades más grandes del mundo estaban a punto de colapsar. En Nueva York, Londres, Tokio y París, la gente se amotinaba en las calles. La desesperación era palpable. No sabían qué estaba pasando, pero algo muy oscuro se cernía sobre ellos. Una noche, cuando la oscuridad parecía más densa y el aire más pesado, la tierra pareció detenerse. No hubo cataclismos ni explosiones, simplemente todo se apagó. A medianoche, un extraño fenómeno cubrió el cielo, una oscuridad impenetrable, como si el sol se hubiera apagado de golpe. El reloj del mundo se detuvo, y con él la humanidad. No había estrellas, no había luna, solo un vacío absoluto. Los primeros minutos fueron de incertidumbre. Nadie entendía lo que pasaba. Las luces de las ciudades se apagaron, la electricidad se fue y luego el miedo. Un miedo profundo que no se podía describir con palabras, algo que se sentía en los huesos. Y entonces llegaron ellos. En medio de la oscuridad algo se movía, algo que no debía existir. Las primeras víctimas fueron los que salieron a la calle, atraídos por un impulso inexplicable. Aquellos que no pudieron resistir la tentación de observar lo que ocurría. Nadie estaba preparado para lo que vieron. La gente comenzó a desaparecer. No en un parpadeo, no en un suspiro. Se desvanecían como si fueran tragados por la tierra misma. Los que aún permanecían observaban con horror cómo figuras sombrías, completamente humanas en apariencia, pero con algo profundamente extraño en sus ojos, se deslizaban entre las sombras. Esos seres no caminaban, flotaban. Se deslizaban como si no tuviesen peso, sin hacer ruido. Sus ojos, unos ojos vacíos, oscuros, que reflejaban la nada, como si el alma misma se hubiera despojado de ellos. Cada persona que miraba sus ojos caía en un trance profundo. El terror no era solo físico, era un terror que afectaba la mente, la esencia misma del ser humano. Una vez atrapada en su mirada, la víctima quedaba vacía. No lloraban, no gritaban, no sentían nada.
Solo caían en un estado de catatonía, sus cuerpos sin vida, pero con los ojos aún abiertos, reflejando esa oscuridad infinita. El mundo entero se sumió en el caos. Las naciones intentaron luchar, intentaron resistir, pero los seres en las sombras eran implacables. Se multiplicaban por doquier, y con cada persona que caía en su hechizo, su poder aumentaba. En el sur de España, una pequeña comunidad en la costa se convirtió en uno de los últimos bastiones de resistencia. Fue allí donde el último grupo de supervivientes, un puñado de personas, se reunió en una iglesia aislada, buscando refugio, esperando que la tormenta pasara. Pero sabían que no era solo una tormenta, era algo más profundo, mucho más antiguo. La iglesia, una estructura medieval de piedra, se alzaba como un símbolo de esperanza ante la oscuridad que se cernía sobre el mundo. Dentro, los pocos supervivientes se miraban entre sí, intentando mantener la calma. Había familias, científicos y una joven mujer llamada Elisa, que había perdido a toda su familia en los primeros días del apocalipsis. Elisa, con los ojos llenos de miedo, no dejaba de mirar la ventana. Afuera la oscuridad se extendía más allá del horizonte. No había señales de vida. La única compañía era el sonido del viento que golpeaba las viejas paredes de la iglesia. ¿Creen que estaremos a salvo?, preguntó Elisa, su voz temblando. El sacerdote, un hombre mayor y canoso, se acercó a ella con una expresión grave. Lo que estamos viviendo no tiene explicación, hija mía, pero hay algo que he aprendido en todos estos años. Cuando el mal llega, solo queda resistir. No importa lo que veamos o lo que escuchemos, solo debemos permanecer unidos. Pero Elisa no estaba convencida. Había algo en el aire, algo tangible que la llenaba de inquietud. Era como si la iglesia misma estuviera impregnada por una presencia, un ser que observaba en silencio. Algo mucho peor que cualquier criatura de las sombras, algo que se alimentaba de la esperanza. A la madrugada siguiente, algo sucedió. En medio de un profundo silencio se escuchó un susurro, casi imperceptible. Elisa, inquieta, se levantó de su asiento. Fue entonces cuando vio algo que la paralizó. En las esquinas de la iglesia, donde las sombras se hacían más densas, las figuras comenzaron a materializarse. No eran solo las criaturas de ojos oscuros, eran algo más, algo que surgía de las mismas paredes, como si la iglesia fuera una extensión de esa oscuridad. El miedo se apoderó de todos. Nadie dijo nada. Solo un hombre, un antiguo científico que había viajado desde Londres, dio un paso adelante y susurró: «Están aquí, los dioses oscuros». En ese momento el suelo tembló y la puerta de la iglesia se cerró de golpe, atrapándolos en su interior. El apocalipsis no fue un evento que destruyó todo lo visible. No hubo explosiones ni colisiones. Lo que destruyó a la humanidad fue algo mucho más profundo. Fue un miedo que comenzó a gestarse en lo más profundo del ser humano. Un miedo que fue alimentado por los propios deseos, ansiedades y desesperaciones de la humanidad. La iglesia, que alguna vez fue un refugio, se transformó en la última prisión. Elisa y los demás fueron testigos de lo que nunca deberían haber visto. Los dioses oscuros no solo tomaban la forma de los seres sombríos, sino que se manifestaban como algo aún más incomprensible, fragmentos de la realidad rota, espíritus envenenados por el caos. A medida que el último grito de terror resonaba en las ruinas de la iglesia, el mundo entero desapareció, no en un suspiro, sino en un vacío interminable. Y con eso, la humanidad dejó de existir, no como seres físicos, sino como ecos, reflejos que se desvanecían en la eternidad.